Primero, extenderles un cordial saludo y agradecerles la presencia el día de hoy en este nuevo webinar de la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente. Pues bien, vamos a el tema que planteado por el día de hoy, que nos indicó ya la doctora. Entonces, el tema de hoy, pues vamos a desarrollarlo en 3 puntos, básicamente, ciertos que son relacionados al tema regulatorio de los dispositivos médicos, basándonos en lo que es el Ecuador, también en lo que nos estipula la EMA, la Agencia Europea, y también la Agencia Americana, la FDA. Y luego vamos a tratar el siguiente tema, que es en relación a la seguridad de los dispositivos médicos, a los errores que pueden haber en los dispositivos médicos, cómo nosotros en el Ecuador los estamos regulando. Bien, pues tenemos un tema acerca de las intervenciones farmacéuticas relacionadas al uso de los dispositivos médicos. Pero para iniciar, pues vamos con la normativa que nos da el avalúo para la importación, expendio en el Ecuador, es emitida en el ARSA. Entonces, esta normativa lo que nos va a permitir es establecer los parámetros de calidad, seguridad, eficacia, bajo los cuales se otorgará el registro sanitario a los dispositivos médicos en el país. Pues nos va a indicar acerca de los parámetros de operación, control y vigilancia de los establecimientos donde se fabriquen, importen, dispensen y expendan y comercialicen los dispositivos médicos en el Ecuador. Bien, la definición en estas 3 normativas que hemos estudiado, la EMA, la FDA y la ecuatoriana, son muy similares y los definen a los dispositivos médicos como artículos, aparatos, artefactos, accesorios, pues bien están destinados para el uso diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una enfermedad, trastorno físico o sus síntomas, o para reemplazar o modificar la anatomía de un proceso fisiológico. En esta definición específica de la también incluyen ontológicos como las gamas. Entonces, en sí, la normativa ecuatoriana se basa en, para aspectos regulatorios, generalizar a los dispositivos médicos como aquellos artefactos, accesorios, productos para el diagnóstico, prevención, monitorización, tratamiento, alivio de una enfermedad o compensación de una lesión. También se los acoge a aquellos dispositivos para la investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía de un proceso fisiológico, aquellos dispositivos médicos que van a ser útiles para la desinfección de otros dispositivos médicos o áreas quirúrgicas, aquellos que son destinados para el soporte o mantenimiento de la vida y también para el control de la concepción. Y que dentro de la normativa ecuatoriana pues existen diferentes definiciones para abarcar como manifiesto los distintos y diversos dispositivos médicos que existen. Entonces, en la normativa ecuatoriana podemos encontrar varias definiciones como activos terapéuticos, activos para diagnóstico. Lo especial de estos 3 es que los activos pues, van a necesitar una fuente de energía externa para ser utilizados. Aquellos que son dispositivos médicos invasivos, no invasivos, implantables para diagnóstico in vitro, de uso combinado. Esto quiere decir que tienen en su composición un medicamento o un principio activo, pero la acción principal no está ejercida por el fármaco. Otros que son destinados a investigaciones y de uso odontológico. Ahora, los dispositivos médicos se tornan un poco difícil su clasificación debido a que existen millones de dispositivos médicos alrededor del mundo, esto en base a la base de datos base de datos global de la identificación única de dispositivos médicos. Entonces se verifica que son muy diversos, que tienen usos diversos cada uno de ellos. Entonces, como aspectos generales, la FDA también las ha clasificado a los dispositivos médicos en 19 especialidades y varios de ellos pueden estar inmersos en algunas de estas especialidades, pero la FDA asigna la licencia o el registro, el certificado del dispositivo médico al panel que considere más calificado para evaluar la solicitud. Bueno, en el país nosotros tenemos una normativa al cual el registro sanitario lo clasifica a los dispositivos médicos en base al nivel de riesgo y el tipo de dispositivo médico de uso humano.
El nivel de riesgo, pues, como su nombre indica, va a ser en base a qué tan riesgoso, peligroso, viene a ser el uso del dispositivo médico en el ser humano. Desde ahí tenemos dispositivos médicos de riesgo 1, 2, 3 y 4, siendo riesgo bajo, riesgo moderado bajo, riesgo moderado y moderado alto. Ahora tenemos otro tipo de dispositivo, otra clasificación en la misma normativa en base al tipo de dispositivo médico, si es activo, si es invasivo, si es no invasivo o se utiliza para diagnósticos in vitro. Y que pues luego de la normativa hay un suplemento, un instructivo, en donde pues van clasificando los dispositivos médicos bajo estos dos aspectos, ¿no? Entonces, vamos a tener los médicos de uso humano no invasivo y de 4 niveles de riesgo a su vez. Entonces, a manera de ejemplo, el dispositivo médico de uso humano no invasivo de nivel de riesgo 1 viene a ser una venda. Un dispositivo médico humano no invasivo de riesgo alto viene a ser un apósito médico. Tenemos dispositivos médicos invasivos de riesgo 4, un catéter cardiovascular. Y sucesivamente en relación a cómo la agencia, en este caso la ARSA, ha realizado el análisis de los dispositivos médicos que se han solicitado el registro sanitario. Y para la obtención del registro sanitario, la ARSA lo que hace es analizar todos los documentos habilitantes y pues, de acuerdo a ello van a definir el nivel de riesgo y el tipo de al cual estamos nosotros otorgando el registro. Entonces, como podemos observar, hay infinidad de dispositivos médicos cuyas clasificaciones pueden ser diversas. Entonces, es por eso muy importante que en las normativas que regulen los dispositivos médicos en los distintos con el fin de evaluar de forma eficiente la accesibilidad a un dispositivo médico en una región. Y tenemos lo que es la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Qué nos dice? Ellos definen al dispositivo médico por su uso solo en combinación en seres humanos para uno o más de los siguientes propósitos. En sí viene a ser una definición similar a la ecuatoriana en torno a los objetivos que tendría el dispositivo médico, que son diagnóstico, prevención, monitorización, predicción, tratamiento o alivio de una enfermedad, de una discapacidad o lesión, destinados a usos en investigación o modificación de una parte anatómica, productos para el control y soporte de la concepción, productos destinados a la desinfección. Básicamente, en temas de definición vienen a ser igual, pero se diferencian en la clasificación en base al riesgo. La Agencia Europea separa los dispositivos médicos por la duración de su uso, si es invasivo o quirúrgicamente invasivo, si es implantable o no es implantable, si es activo o si contiene sustancias activas para una acción auxiliar. Entonces, bajo estos criterios, la EMA le clasifica en 4, ¿no? El riesgo 1, 2A, 2B y 3. Adicionalmente, como un dato aparte, la Agencia Europea separa los dispositivos médicos utilizados en el sistema cardiovascular y sistema nervioso central debido a que conllevan un mayor riesgo para el uso en el paciente. Los estándares europeos tienden a regular también los símbolos en el etiquetado y la gestión de riesgos de los dispositivos médicos. Sí, en toda la Unión en algunos de los países de la Unión Europea que están dentro del de armonización de los dispositivos médicos, obtiene ese código, pues, fácilmente puede ser utilizado el dispositivo dentro de estos países. Entonces es una forma muy importante de tratar de armonizar la regulación en una cierta región. En el caso en Europa se maneja de esta forma. Aquí tenemos pues unos ejemplos de la clasificación en base al riesgo de la Agencia Europea, por el sitio de aplicación, por el tiempo de contacto del dispositivo médico con el usuario o con el paciente y la fuente de poder. Entonces, si nosotros ponemos aquí, a manera de ejemplo, tenemos un dispositivo médico que ingresa al cuerpo. Entonces,
podemos ver que se clasifica a través de un orificio o a través de una superficie. Entonces estos vienen a ser lo que nosotros conocemos como los invasivos. Entonces ahí los clasifican, por ejemplo, aquí las agujas para biopsia, o también tenemos sprays laringios, cápsulas de gelatina, algunos termómetros, entre otros. También aquí podemos ver el tiempo de escala, el tiempo de uso del dispositivo médico. Por ejemplo, si son transitorios, es decir, hasta unos 60 minutos, pues están clasificándoles aquí a las agujas para biopsia y tienen un tiempo de duración corto en contacto con el dispositivo médico. El paciente, pues, vienen a ser algunos ejemplos, las cánulas intravenosas, los ventiladores, y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma que la EMA ha logrado, pues, clasificar los dispositivos médicos. Ahora, en la FDA, pues vemos la definición es similar, igual un instrumento, un aparato, una máquina, un artilugio destinado por el uso en diagnóstico de enfermedades y otras condiciones. Y también es dirigido para el tratamiento o prevención de enfermedades humanos, como también aquellos destinados a cambiar la estructura o función de partes corporales. La diferencia aquí, igual que las anteriores dos, es la forma de clasificarlas en base al riesgo, ¿no? Entonces, aquí los americanos lo que hacen es clasificarlo en 3 niveles según el riesgo que estos dispositivos médicos contengan. Entonces, los dispositivos médicos, en esta clasificación se indican los controles que se les deben hacer a los dispositivos médicos de acuerdo a esta clasificación. Entonces, si es que es un dispositivo médico de clase 1, los dispositivos serán sujetos a controles generales, es decir, que no hay un mayor control exigente o estricto para evaluar la solicitud del registro o de la certificación para que se pueda comercializar, en comparación a un nivel 3, donde los dispositivos médicos necesitan, aparte de los controles generales, necesitan controles especiales. Por ejemplo, los dispositivos médicos que son destinados para mantener la vida del paciente. Entonces tienen como un riesgo más elevado durante su uso. Entonces aquí quisiera recalcar lo que un estudio nos habla acerca de la definición, clasificación y aspectos regulatorios de los dispositivos médicos. En sí, la regulación en general es desarrollada en comparación a los medicamentos. La información, en muchos casos de los dispositivos médicos, puede ser difícil de encontrarla y a su vez puede hallarse información de distinta calidad. El hecho de que la regulación de medicamentos es más rigurosa sugiere que aquellos dispositivos médicos que contienen sustancias activas cumplan los mismos procesos regulatorios que medicamentos. Entonces, esto es algo que todavía no se lleva a cabo y que se podría hacer en diversas agencias de regulación. No todas estas combinaciones de dispositivo médico con fármaco están reguladas como medicamentos. Entonces, la normativa ecuatoriana nos dice, si no, el fármaco no ejerce la función principal, pues va como dispositivo médico o viceversa. Entonces, este aspecto en este estudio nos indica que se debería tomar más precaución para esos tipos de dispositivos médicos, incluso un tipo de regulación más rigurosa. Las agencias reguladoras poseen sistemas de clasificación de dispositivos médicos permite realizar evaluaciones apropiadas para cada dispositivo previa su autorización a comercialización. Esto es importante con el fin de asegurar valga la redundancia, la seguridad del paciente. En algunos casos, los principios activos farmacológicos, como vimos, forman parte de los dispositivos. Pueden ser que formen parte de los catéteres urinarios con gel de lidocaína para la inserción de estos y que no sea tan doloroso, o los estén liberadores de fármacos. Entonces son aspectos que este estudio va a notar que se deberían mejorar en torno a la regulación de los dispositivos médicos. Pasaríamos al siguiente punto del webinar, que es los eventos adversos relacionados a los dispositivos médicos. Eventos adversos no solo se relacionan a los medicamentos. Entonces, entendemos un evento adverso como un error, una ocurrencia inadvertida, un evento no intencionado en la prestación de servicios de salud, puede o no generar un daño o lesión al paciente.
Las estimaciones nos indican que alrededor de 44.000 a 98.000 pacientes mueren anualmente a causa. Ahora, dirigiéndonos a los dispositivos médicos, se definen como un daño no intencionado al paciente, operador o todo aquel que se ve implicado directo o indirectamente con el uso del dispositivo como consecuencia de la utilización del dispositivo médico. Entonces, en dispositivos médicos también se pueden dar eventos adversos y son aspectos en los que se deben interactuar todo el personal de salud, con el fin de, obviamente, acciones correctivas, preventivas, que no permitan que estos errores se vuelvan a suscitar. De hecho, los dispositivos médicos, como sabemos, hay más de 2.2 millones de dispositivos médicos en el mundo, pero desafortunadamente la prevalencia de los errores y riesgos en salud asociados a los dispositivos médicos no han sido de forma equitativa reportados hacia las agencias regulatorias o hacia los sistemas o unidades de vigilancia o los controles de vigilancia por comercialización. No han sido de la misma forma que han ido creciendo el número de dispositivos médicos. Entonces ahí es como que tenemos en general una deficiencia, porque pues, se debe implementar planes que permitan hacer estudios más objetivos y nos puedan indicar acerca de los distintos errores que pueden suscitarse a través del uso de los dispositivos médicos. De hecho, existen dos tipos de errores asociados a los dispositivos médicos, errores en salud, y se atribuyen a dos características. Aquellos que son errores de manufactura y otros errores en relación al uso en sí del dispositivo médico. Tenemos como errores de manufactura a los errores generados en el diseño y producción de un dispositivo médico. Aproximadamente la mitad de dichos errores se dan cuando el dispositivo médico no es fabricado como se especifica. Incluye errores en el diseño cuando no se cumplen especificaciones técnicas requeridas o no son las apropiadas para su uso. En la manufactura del dispositivo médico se debe considerar el uso al cual es destinado, el ambiente en el cual va a ser utilizado. Entonces, son aspectos que se deben considerar también por parte del fabricante. ¿Hacia dónde voy a dirigir mi dispositivo médico? ¿A dónde va mi importación? ¿Qué temperatura tengo en el lugar donde me van a utilizar? En la humedad, la altitud. Son factores externos que van a alterar en cierto punto las características del dispositivo médico y pueden pues llevar a un error en salud. Entonces es importante, al menos en las instituciones públicas, pues se analizan los registros sanitarios. Hay procesos internos que conllevan toda la cadena de la gestión del suministro de los dispositivos médicos, desde la adquisición hasta la recepción y administración. Entonces hay ciertos puntos donde se deben controlar ciertos documentos, si bien es solo papeles, pero a la final son ciertos controles que debemos aplicarlos. Por ejemplo, el analizar el registro sanitario, que es pues la certificación que se le otorga cuando el dispositivo cumple con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia y aptitud para el uso en humanos. Debemos validar la información referente a la norma ISO 13485 del fabricante del producto. El fabricante del producto la norma ISO deberá ser del fabricante del producto que conste en el registro sanitario del dispositivo médico. Aparte de ello, debemos apoyarnos en un certificado de análisis del producto, un certificado de liberación que nos indique la conformidad del dispositivo médico por parte de fábrica para ser utilizado y ha sido liberado de fábrica. Por otra parte, también es importante aplicar buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte en todos los puntos de la cadena de suministro del dispositivo médico, ya que, como vimos anteriormente, los factores ambientales también influyen en que mi dispositivo médico pueda mantener sus características con las cuales el proveedor o el fabricante acogió y obtuvo su registro sanitario para dar la seguridad en torno a su uso. Y pues también es necesario realizar un muestreo de acuerdo a la cantidad del producto, un muestreo mucho más exhaustivo de los productos en el momento de la recepción, ya que podamos encontrar diversos tipos de errores de calidad que a la final, en el momento en que vamos a utilizar o hacer uso del dispositivo médico, puede pasarse por alto.
Bien, aquí quiero enfatizar el tema acerca de la norma ISO 13485, que es pues un estándar internacional que especifica los requerimientos de un sistema de gestión de la calidad para una organización asociada a una o más etapas de la vida de un dispositivo médico. Entonces, esta norma va a valorar los diferentes procesos durante toda la cadena del dispositivo médico, ya sea en el diseño y desarrollo, en la producción, almacenamiento, distribución, instalaciones, mantenimiento, eliminación del dispositivo médico y el soporte técnico. En relación al diseño y desarrollo, que es lo que se relaciona más con los errores de manufactura, el fabricante deberá planear, controlar, documentar todas las distintas fases del desarrollo, los controles, los indicadores que van a analizar para pues, dar luz verde a la liberación del producto. También deben evaluar los resultados, es decir, si yo tengo ya un producto finalizado, debo pues, analizar que este cumpla las especificaciones técnicas establecidas en el diseño y desarrollo, valorar los criterios de aceptación del producto, proveer información confiable para la venta, especificar las características esenciales del producto que validen la seguridad del paciente y su uso correcto. Entonces, todos estos puntos forman parte de los acápites que la norma ISO 13485 valora para otorgar esta certificación a una empresa. Y pues tenemos un ejemplo de un registro sanitario, como podemos ver aquí, tenemos el nombre del fabricante, del cual nosotros debemos valorar la presentación de esta certificación. Tenemos el número del registro y el fabricante, ¿no? Y también la marca del dispositivo médico. En este caso les he traído un ejemplo de una mascarilla para traqueotomía pediátrica. Entonces, esta es una sección del registro sanitario en la cual nosotros vamos a identificar qué producto el cual estamos nosotros recibiendo o comprando, etcétera, está dentro del registro sanitario a través de su código de referencia. El 1076 consta dentro del registro sanitario de la marca Hudson. Entonces, de esta forma vamos validando que el producto está dentro de ese registro sanitario. Y aparte, pues, también solicitamos la norma ISO 13485 del fabricante del producto, que en este caso era pues, Flex Medical de México. Debemos también observar en el momento de la validación de estos documentos que el documento esté vigente y también que el enfoque al cual esté brindada la norma ISO 13485 sea para el dispositivo que estamos recibiendo. En este caso, la manufactura de productos respiratorios no estériles. Aquí tenemos un ejemplo de un certificado de análisis de lote, el cual pues, nos da información respecto a los análisis a los cuales ha sido sometido el dispositivo médico previa liberación. Entonces debemos analizar en este caso también el nombre del producto, que es el código o el que referencia el producto, que tenga firmas de responsabilidad y los análisis que en realidad pasó el producto para ser liberado. Entonces, estos son documentos necesarios en el momento de recibir los dispositivos médicos que son necesarios para respaldarnos en partes de la calidad de los productos. Ahora, vamos a los errores relacionados al uso de los dispositivos. Estos errores derivan de cómo el dispositivo médico ha sido utilizado. No necesariamente implica un error por parte del usuario. Aquí van a influir varios factores como el inapropiado entrenamiento del usuario, experiencia del usuario, de pronto fatiga, estrés o carga laboral que tenga el usuario o quien vaya a hacer uso del dispositivo. Y pues como soluciones a esto se plantea analizar los procedimientos internos y planes de capacitaciones continuos. Por ejemplo, si es que en nuestra institución donde nos desempeñemos hay un cambio de tipos de bombas de infusión, pues nosotros obligatoriamente debemos sugerir planes de capacitación al proveedor para el manejo de los nuevos equipos de bomba con los nuevos dispositivos médicos descartables para que de cierta forma se reduzcan o no pueda llevarse a cabo, no se puedan dar errores en torno al uso de los dispositivos médicos. Pasa. Entonces, ahora en un estudio también nos hablaba acerca del uso de los dispositivos médicos en ambientes distintos a los hospitalarios. Esto incrementa el riesgo de errores asociados a los dispositivos médicos.
Las características del ambiente y usuario al cual va a hacer uso el dispositivo médico puede variar en forma marcada de aquellas consideradas por el fabricante. El fabricante en el momento del diseño y desarrollo lo hizo considerando ciertos aspectos como quién va a utilizar, quién va a manipular el dispositivo médico y en qué ambiente lo van a hacer. Puede ser en un ambiente hospitalario, pero si no se lleva a cabo bajo las mismas condiciones, puede llevarnos a un riesgo asociado al dispositivo médico. Entonces, debemos ir diferenciando también como ejemplo, ¿no? La diferencia entre una enfermera con experiencia, con entrenamiento, frente a un familiar o el mismo paciente que va a hacer uso del dispositivo médico. Por ejemplo, en el momento del alta, si la enfermera en las indicaciones brindadas al paciente nota que el paciente no puede leer los números de la jeringa de insulina. Esto es muy grave y nos podría llevar a eventos adversos, ¿no? Entonces, de ahí que es necesario valorar las características del paciente, el ambiente en cual va a ser utilizado el dispositivo médico para llevar a evaluaciones significativas y comunicaciones asertivas en torno al uso del dispositivo médico y seguridad del paciente. Tenemos igual otros factores que conllevan eventos adversos relacionados con dispositivos médicos. Pueden ser tipo organizacional, es decir, introducir dispositivos médicos sin una evaluación adecuada antes de la implementación, introducir dispositivos médicos sin un proceso de entrenamiento óptimo, como el ejemplo de las bombas de infusión, ausencia de evaluación de implementación. A esto nos referimos que si se implementó el nuevo equipo de bomba, se capacitó a todo el personal, pero debemos hacer estudios post-implementación para saber y mantener indicadores que nos guíen a saber dónde podrían ocurrir ciertos errores a los cuales podríamos nosotros tomar acciones correctivas o preventivas y evitar errores del uso del dispositivo. Y también pueden darse por aplicación de protocolos que no van acordes a las guías del fabricante. Factores relacionados al usuario en relación a la experiencia, carga laboral, ansiedad, miedo, nivel de estrés y quizás la capacidad para solucionar problemas por parte del usuario. ¿Cómo vamos a reducir estos errores? Entonces, estos errores deben reducirse si es que existe una cultura de reporte de eventos y eficacia de eventos. Porque de esta forma, pues el personal de salud va a notar la prevalencia o la incidencia de ciertos tipos de errores que necesiten ser tomados en cuenta para tomar ciertas acciones. Cuando ocurre un error relacionado a dispositivos médicos, los usuarios suelen culparse que se promueva la vigilancia y el entrenamiento de los usuarios para prevenir errores en el futuro e incentivar de cierta forma el reporte de eventos en vez de culparse al operador. Se estima que existe infranotificación significativa de los errores relacionados a los dispositivos médicos. También es necesario eliminar dispositivos médicos y tecnologías que no vayan acorde a las necesidades de la institución o para la prestación de servicios y de la demanda institucional. Es importante la incorporación del personal de enfermería al momento de elegir un dispositivo frente a otro. ¿Por qué? El personal de enfermería generalmente es quien está al mando del dispositivo médico, todo el día al frente del dispositivo médico, lo manipula el dispositivo médico. Entonces es necesario que formen parte de la cadena de suministro del dispositivo debido a la experiencia que tienen frente a la manipulación del mismo, a las características que debe tener al material, el cual necesite ser el dispositivo médico para un correcto tratamiento en los pacientes. Entonces se sugiere que el personal de enfermería, obviamente con experiencia, forme parte de estos grupos de adquisición de dispositivos médicos. Pasaríamos a nuestro tercer punto, que es la vigilancia post-comercialización. Entonces, de igual forma, vamos a analizar lo que actualmente en el Ecuador mantenemos, pues está llevando a cabo la normativa técnica sanitaria para el control y funcionamiento del Sistema Nacional de Tecnovigilancia, el cual pues tiene el objetivo de la identificación, notificación, cuantificación, evaluación, prevención y gestión de riesgos asociados al uso de los dispositivos médicos de uso humano en relación a los eventos o incidentes adversos a fin de precautelar la salud y la seguridad de la población. Entonces,
Creo que es algo similar a lo que ya se creó en el 2016 de los farmacovigilancia. Son procesos que están en continuo y gradualmente en progreso, pero obviamente siempre tenemos ir mejorando a medida que va avanzando los eventos que se puedan ir suscitando y reportando. Entonces, básicamente, como manera general, lo traje una vigilancia aquí en el Ecuador que maneja igual por reportes espontáneos y ciertos de esos reportes pues necesitan ser dados a conocer en cierto tiempo. Por ejemplo, reportes inmediatos de todos los eventos adversos serios o incidentes adversos serios relacionados a los dispositivos médicos de uso humano deben reportarse a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en un plazo de 48 horas. Entonces, estos eventos o incidentes serios son aquellos que pues, causaron algún daño o lesión del paciente o incluso la muerte. Y los reportes periódicos pues, de todos los eventos adversos no serios o incidentes adversos no serios relacionados a dispositivos médicos de uso humano se deberán notificar dentro de los 5 primeros días de cada mes. Entonces, vemos que se maneja la notificación espontánea, los reportes periódicos, como por ejemplo, son aquellos que no llegaron a causar un daño significativo, daño o lesión en el paciente, o un aumento en la estancia hospitalaria, puede ser, por ejemplo, que el esparadrapo no pegue, no se adhiera bien a la piel, que se despegue fácilmente. Son errores que se pueden ir identificando con los dispositivos médicos. Pues hemos analizado también un estudio acerca de la vigilancia post-comercialización. Entonces, este nos indica que el propósito de un sistema de vigilancia es mejorar la seguridad del paciente y también pues, la seguridad de los profesionales de salud y otros usuarios por la reducción de la ocurrencia de eventos adversos e incidentes relacionados al uso de los dispositivos. Estos eventos son evaluados y se amerita en Europa, pues, destinados a un reporte de la Agencia Nacional competente. Entonces, si es que se evaluó y se amerita que sea socializado en toda la Unión Europea, pues lo hace a través de cada agencia de cada país. Esto permite evitar la repetición de estos eventos a través de la adopción de medidas correctivas y esto está enmarcado en guías relacionadas a la vigilancia de estos productos, las mismas que en Europa tienen pues, a ser estandarizadas. La Unión Europea dispone de una base de datos relacionada a dispositivos médicos cuyo propósito es fortalecer la vigilancia post-comercialización y transparencia. Se conoce como EUDAMED. Entonces, en esta EUDAMED pues, va a encontrar bases de datos que contienen registros de fabricantes, representantes autorizados, certificados emitidos, cuáles han sido suspendidos, denegados y modificados. Ahora analizaremos un estudio acerca de una implementación de un plan para los estudios por comercialización de los dispositivos médicos que se genera a partir de lo que ya existe ahora en Europa. Entonces son como que sugerencias para mejorar los programas de vigilancia o comercialización. Nos indica que los registros generados en los sistemas de vigilancia deben evaluar continuamente el perfil riesgo-beneficio, como también nuevas indicaciones en relación al uso del dispositivo médico. El proceso tiene en sí un impacto sobre todos los procesos durante la vida útil del producto, es decir, que si se implementaría este plan, van a encontrar resultados que durante todo el proceso de elaboración del dispositivo médico hasta la llegada al paciente se puedan detectar posibles errores que pues, hayan provocado el desarrollo de eventos adversos en los pacientes. Entonces, lo que sugiere es un modelo, ¿no? Que está basado en varios títulos que son la recolección de datos, la gestión de las quejas, o sea, la gestión de los eventos. Es importante que también se dé la importancia necesaria a la retroalimentación al notificador o al paciente, la monitorización del perfil riesgo-beneficio, la gestión también de los riesgos relacionados al uso del dispositivo médico y qué medidas pues, se va a tomar para minimizar los riesgos de cada dispositivo médico
que esté obteniendo su certificación. Esto va, pues, sugiere que sea como un suplemento en el cual el fabricante también debe analizar las indicaciones que estén aprobadas para el dispositivo, la población a la cual va dirigido el dispositivo, la clasificación en base al nivel de riesgo, los parámetros de seguridad, los riesgos identificados y que sean importantes, los riesgos potenciales que tenga el dispositivo médico y también, pues, las medidas de seguridad que se necesite del dispositivo médico, indicarles hacia el personal de salud para un uso apropiado del mismo. Entonces, como se vio en este plan, si es que se implementara, pues va a tener cambios en toda la cadena de la elaboración del dispositivo médico, como la evaluación clínica, como las acciones correctivas y preventivas, como en el dossier técnico, en el proceso de manufactura, en el entrenamiento de los pacientes. Entonces, todos estos, un nuevo plan de vigilancia post-comercialización, pueden encontrarse diversas falencias que pueden ser analizadas y puedan llevar a una actualización de todos estos subprocesos que forman parte de la cadena de la creación del dispositivo médico. Entonces, en conclusión de esto, se necesita incluir los riesgos ya identificados, riesgos potenciales, información ausente en el expediente de la gestión de los riesgos del producto. Se debe implementar nuevas herramientas como reportes de evaluación clínica, reportes de seguridad periódicos. En sí, nos da diversas recomendaciones acerca de cómo los sistemas de vigilancia se deben manejar y que no solo consistan en informes espontáneos, sino que también incluyan métodos proactivos para gestionar los riesgos relacionados con los productos con nuevas herramientas de evaluación de la seguridad. Aquí tenemos, pues, un estudio acerca de la intervención farmacéutica en un quirófano. A manera de resumen, esto se ha realizado en un hospital francés. Los dispositivos médicos en un quirófano tienden a tienen un elevado coste. Entonces, lo que se trataba de analizar es el número de no conformidades generadas y la reducción o ahorro del gasto económico tras la intervención de un farmacéutico en el equipo del quirófano dentro de un hospital. Entonces, se le han designado ciertas actividades a este farmacéutico, como la creación de checklists de cada proceso quirúrgico, es decir, todos los dispositivos médicos que voy a necesitar para ese proceso, también la trazabilidad de los dispositivos médicos implantables, qué dispositivos nuevos he recibido y tengo a disposición del personal de salud, gestión del abastecimiento y racionalización, es decir, un uso adecuado en base a las necesidades del paciente en torno a los dispositivos médicos, teniendo como resultados, al comparar ciertas no conformidades en relación a los dispositivos médicos cuando había farmacéutico, cuando no lo había, pues, se disminuyó bastante la falta de información acerca del dispositivo médico, es decir, que el farmacéutico brindó este apoyo, también que se respetaron las guías de práctica internas del hospital, también se disminuyó la ausencia de dispositivos médicos en el momento de la cirugía y en general, pues, hubo un gran grado de aceptación de la intervención farmacéutica en el quirófano. De las cirugías auditadas, pues 51 presentaron no conformidades, de las cuales la que mayor porcentaje tuvo de las no conformidades fue la ausencia del dispositivo médico en el centro quirúrgico, y se ha dado por errores como errores de asepsia, que estaba incompleto el checklist o el dispositivo médico estaba defectuoso. En relación al aspecto económico, en sí representó un ahorro de 33.000 euros y se estimó una disminución en el costo por procedimiento del 2.4%. Entonces, se pudo ver que es beneficioso la presencia del farmacéutico en este tipo de procesos, y pues en sí es un equipo multidisciplinario con el cual se va a actuar, ¿no? Pues no solo es el farmacéutico, sino es la enfermera, es el médico, es el auxiliar, es todo el equipo de salud. Tenemos otro estudio acerca de los errores
de las fallas de los catéteres intravenosos en un estudio secundario. Entonces, como sabemos, los catéteres intravenosos son dispositivos médicos usuarios usados a diario en los hospitales, son vitales, pero oscila un error del 67% en torno a su uso. Esto pues, puede ser doloroso para el paciente, puede aumentar la estancia hospitalaria, puede retrasar la administración de medicamentos y por ejemplo, las complicaciones más frecuentes suelen ser la flebitis, oclusión, infiltración e infección. El estudio identificó factores relacionados al paciente como el género. Se observó que el género femenino es más propenso a desarrollar la infiltración, oclusión y flebitis. Se ha sugerido que es debido a que las venas femeninas son de menor calibre que las masculinas. Pero la FDA indica haber identificado una infrarrepresentación del género femenino en los ensayos de dispositivos médicos. Entonces, una acción correctiva es que cuando se vaya a realizar un estudio de estos tipos de dispositivos médicos, se considere el género y también se hagan estudios más equitativos en torno al género para que puedan detectar estos posibles eventos de forma previa. Entonces, los fabricantes deben considerarlo en el diseño de los dispositivos médicos. Así, también el diseño de los dispositivos médicos, de este tipo de dispositivos médicos, tienen que solventar este tipo de complicaciones. Por otra parte, se sugiere la necesidad de equipos profesionales educados y entrenados en la inserción de estos dispositivos médicos, con el fin de reducir fallas en el producto. El establecimiento de un equipo de acceso vascular redujo un 50% el riesgo de desalojo del catéter en el punto de inserción. Esto indica que habilidades avanzadas en inserción del catéter conllevan acceso vascular en la primera ocasión y disminuyen complicaciones. Entonces, en este estudio lo que nos indicaba es que se había creado un equipo de acceso vascular, el cual estaba entrenado, capacitado para la inserción de este tipo de catéteres y pues de esta forma redujo los eventos adversos suscitados en torno al uso del dispositivo médico, porque quizás en muchas ocasiones por falta de experiencia no podían colocarlo en el lugar correcto, de la forma correcta. Entonces esto ocasionaba eventos adversos como los mencionados anteriormente, pues sí causan malestar en el paciente y ponen en riesgo su seguridad. Eso es el tema que se ha desarrollado el día de hoy y pues agradezco su atención en este tiempo. De pronto si existe